Buenos días, bienvenidos a la Ventana Indiscreta Express del lunes 4 de julio de 2016 y vaya día tenemos hoy, el 4 de julio, Día de la Independencia. Feliz Día de la Independencia porque hoy vamos a hablar y mucho sobre el Independence Day, el Día de la Independencia, porque esta semana he visto tanto la primera parte, Independence Day, la película del año 1996 de Roland Emmerich, como la segunda parte, Independence Day Contraataque, que os comentaré en el programa de hoy. Pero bueno, lo primero que os quería comentar en el programa de hoy es que, bueno, como ya sabéis, de CJ y yo dejando de hacer los programas que hacíamos los jueves, esos crossovers entre FDS Express y LV Express, en donde los dos pues aprovechamos para charlar un poco de series y de cine, de lo que hemos visto, de la actualidad, temas de debate, etcétera. Y ya os dije que habíamos dejado de hacerlo porque estábamos pensando en llevar a cabo alguna idea con ese programa que veníamos haciendo. Bueno, pues esa idea ya ha tomado forma y la grabamos anoche, anoche domingo, y esta mañana mismo se ha colgado el programa para todos los mecenas. Así que si sois mecenas de Podstar FM o de La Ventana Indiscreta o de Fuera de Series, tendréis el programa disponible, ¿vale? Así que echarle un vistazo al feed de Mecenas, ¿vale? Al feed de los podcasts de Mecenas, que lo tendréis. El programa lo hemos llamado Crossover, como ya entre nosotros lo llamamos el Crossover, pues lo hemos llamado Crossover porque además el nombre nos parecía chulo por aquello que al final lo que hacemos es mezclar varias disciplinas, ¿no? Vamos a hablar de series y vamos a hablar de cine y vamos a hablar de cómics y bueno, de todas las cosas que nos interesan. Anoche también terminamos hablando de la Eurocopa y sobre todo hablamos de Juego de Tronos. Hablamos muchísimo de Juego de Tronos. Pero ahora al final hablaremos de las cosas que nos gustan, de que nos interesan. Ya nos conocéis a los dos, así que ya os podéis imaginar más o menos cómo será el programa. Y de ahí este nombre de crossover, ¿no? Porque al final, bueno, pues se entremezclarán y se entrecruzarán diferentes disciplinas artísticas, bueno, narrativas, etcétera, etcétera. Así que echadle iba a decir un vistazo, mejor echadle una oída, bajároslo, escucharlo y comentarnos a través de info@podstar.fm o a través de las redes sociales de Podstar FM y tal. Comentadnos qué os parece el programa, si queréis que añadamos algo, que quitemos algo, sugerirnos qué podríamos incluir. El programa, los primeros programas yo creo que va a ser un poco work in progress, de que iremos viendo qué funciona, qué nos gusta, qué no nos gusta hacer, etcétera, etcétera. Así que para la semana que viene ya tenemos pendiente comentar un cómic, que es el de la Visión de Marvel, por si os apetece comprarlo, que la gente es el Amberland, no paraba de recomendarlo, así que lo vamos a comentar la semana que viene. CJ ya se lo ha leído, yo me lo compraré esta misma mañana para leerlo. Y hablaremos seguramente, bueno, pues de Marco Polo, de algunas pelis, a ver si conseguimos hablar de Midnight Special, la última película de Jeff Nichols, que yo os comenté por aquí en un Express y que os recomiendo. Y bueno, eso más o menos será crossover, así que nada, echarle un vistazo y yo supongo que ya la semana que viene, a partir del lunes que viene, saldrá el primer programa, ya empezaremos con este nuevo podcast. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya como cada lunes, comentar cómo ha ido la taquilla esta semana. A nivel español, pues para lo que era el gran estreno del fin de semana, Independence Day Contraataque no ha conseguido la primera posición, se ha quedado con una discreta cifra de 1.300.000 euros. Película que he podido ver este fin de semana y que os comentaré ahora después de dar un repaso a la taquilla. Esta semana os tengo que contar mi historia con el cine, que afortunadamente ha cambiado. Este fin de semana he tenido mucho más tiempo y creo que, o espero que vaya a poder ser así en esta semana, así que he ido a ver Independence Day Contraataque y ahora lo comentaré. Y la primera posición ha sido para Buscando a Dory, secuela de Buscando a Nemo, con 1.800.000 euros. Sigue conservando la primera posición, la última película de la factoría Disney Pixar, igual que en Estados Unidos, que también ha conservado la primera posición, con 41,9 millones de dólares, un total acumulado de 372 en estas 3 semanas que lleva en la cartelera americana, y ha pasado exactamente igual que en el caso español. Esto es algo que también venimos comentando la última semana, los últimos lunes, que viene coincidiendo la primera posición de la taquilla americana con respecto a la española, o la española con la americana, y ha pasado lo mismo
Que en España, si bien Independence Day Contraataque no era el gran estreno blockbuster, porque en Estados Unidos ya se estrenó la semana pasada, que por cierto este fin de semana ha ocupado la quinta posición con 16 millones de dólares y medio, un total de 72,65. Sí que se estrenaban dos grandes blockbusters, dos blockbusters de envergadura. Por un lado, el más importante que teníamos era Mi amigo el gigante, la última película de Steven Spielberg. Una película, pues una gran superproducción de fantasía para todos los públicos, con el sello de Steven Spielberg. Por cierto, el título es internacional, el americano es de BFG. Y bueno, una película de la que se espera muchísimo y que sin embargo en la taquilla norteamericana tan solo ha conquistado la cuarta posición con 19,58 millones de dólares. No ha llegado ni a los 20. Y además ya la crítica española ha podido empezar a ver la película, y las críticas no han sido demasiado buenas. Por lo general, bastante frías para esta película que ya se presentó en Cannes. Y bueno, parece que algo decepcionante el título, y desde luego pues en la taquilla lo ha sido. Y el segundo blockbuster que se estrenaba este fin de semana, Estados Unidos, era La leyenda de Tarzán, película protagonizada por Alexander Skarsgård en el papel de Tarzán y dirigida por David Yates, director de Fury, una película que sobre la Segunda Guerra Mundial con Brad Pitt como protagonista, que os recomiendo. La película se centra en lo que eran las misiones de los tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Es una película que absolutamente os recomiendo, una de las mejores películas bélicas que se ha hecho en el cine en los últimos 5 años. Y bueno, La leyenda de Tarzán no ha ido tan mal como Mi amigo el gigante, ha cosechado el doble prácticamente, 38,13 millones de dólares de taquilla, ocupando la segunda posición. Pero bueno, desde luego por una película que cosecha casi 40 millones de dólares, pero que costó 180, pues en Warner no deben de estar demasiado contentos con el estreno, así que eso un poco ha pasado como en el caso español, ¿no? Que los dos grandes los grandes blockbusters, las películas de gran presupuesto, no han recaudado desde luego lo que se esperaba de ellas. Y bueno, ya os comentaba que hoy, el programa de hoy, no vamos a tener noticias, me las voy a reservar para mañana. Hay algunas noticias interesantes, como que Rompe Ralph anunció Disney que va a tener secuela. O también Steven Spielberg en la ronda de entrevistas que está dando con motivo de Mi amigo el gigante, la película que os comentaba hace unos momentos, ha confirmado que él y Peter Jackson en la producción se encargarán de llevar al cine una nueva adaptación de Tintín. A mí la primera, la verdad es que me gustó, no me pareció algo súper alabable, pero una película desde luego interesante y sin duda entretenida. Una película de aventuras con acción y un buen ritmo, y era bastante entretenida y desde luego era curioso. Estaba hecha con motion capture y demás, y era interesante ver la tecnología en la película, etcétera. Pero la taquilla no funcionó demasiado bien, no sé si al final creo que no llegó a cosechar ni 80 millones de dólares. Creo que por ahí fue en Estados Unidos. Sí que internacionalmente sí hizo bastante más, pero en Estados Unidos creo que no llegó a los 80, se quedó en 75 o algo así. Y no se animó mucho los estudios a hacer una segunda o una tercera parte, que eran los planes iniciales. Pero bueno, parece que sí que lo van a rescatar. Pero en todo caso, mañana lo comentaremos y analizaremos estas noticias y muchas más. Y ahora, bueno, ya aunque llevamos 8 minutitos de programa, se me va a hacer largo, pero sí que he visto en estos días varias películas que os quería comentar y recomendaros, porque todas ellas me han parecido recomendables. Y es que os he comentado varias veces en los programas, sobre todo en los de los lunes, que de que estaba haciendo la ventana indiscreta era cuando menos tiempo en mi vida estaba pudiendo tener para ver películas, y cuando menos estaba viendo en consecuencia. Pero esta semana se ha empezado a enmendar un poco. Yo también estoy poniendo mi parte de decir, oye, esto no puede ser. Así que la semana pasada fui al cine a ver Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, y deciros que si no la habéis visto, animaros que vayáis a verla. A muchos es verdad que ya estamos un poco, ¿no?, fatigados y cansados de tantas secuelas. Pixar últimamente nada más que ha hecho o está proyectando secuelas. Veremos ahora Cars 3, Los Increíbles 2, Toy Story 4, Buscando a Dory, que es un Buscando a Nemo 2. Pero bueno, sí que es una película bastante recomendable. Me gustó mucho el discurso que tiene sobre la superación, la confianza y la familia.
muy bien elaborado y muy bonito. Sí que es verdad que la película empieza de una forma muy triste y muy trágica, como suele ser habitual en la película de Disney. Pero que tenemos a Dory, que es verdad que era un personaje roba escenas en Buscando a Nemo y que en parte era normal que le dedicaran esta secuela. Una secuela que en parte sí que es segunda parte de Buscando a Nemo, porque tanto Nemo como su padre, que se llamaba... Merly era, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente. Tiene mucha presencia durante toda la película. Así que es interesante también porque la película de Buscando a Dory es bastante análoga en Buscando a Nemo en cuanto a estructura. Sí que tiene una estructura muy similar. Y por otra parte, parten en cuanto a la construcción del guión de una misma hipótesis, que si en Buscando a Nemo teníamos la superación de una discapacidad que arrastraba a Nemo, que era que tenía una de las aletitas, la derecha creo que era, más pequeña. Aquí tenemos en la discapacidad, lo otro era una discapacidad física, en este caso, en caso de Buscando a Dory, es una discapacidad mental, y es que Dory, si habéis visto Buscando a Nemo, como recordaréis, no conseguía tener memoria, todo se le iba escapando, ¿no? Bueno, ya sabéis que estos los peces no creo que no tienen una memoria superior a 5 segundos o algo así, pues esto era Dory, no era la encarnación de este hecho real de los pececitos, y es que todo se le escapa de la memoria, ¿no? Y ya sabíamos en Buscando a Nemo que ella había perdido a su familia y no la había encontrado, y suponíamos que eran por sus problemas de memoria. Y aquí lo que veremos es la historia de Dory desde pequeña, de cómo se pierde y desgraciadamente se aleja de su familia. Y es toda una aventura para reencontrar, para poder volverse para poder volver a reencontrarse con sus padres, a los que ella empieza un poco a poco a recobrar la memoria, y esta será la lucha, ¿no? de la película, y la superación de las metas dentro de la vida de Dory. De nuevo tendremos, como es ya habitual en las películas de Pixar, en las películas de Disney, algunos secundarios memorables, secundarios a los que también se le traslada este discurso principal de Dory, algo que me parece muy interesante, que algo que no estamos acostumbrados a ver en los secundarios. También van a arrastrar parte de este discurso que podemos extraer de la propia Dory. Y bueno, tenemos algunos personajes fascinantes, como la ballena, por el cual Dory sabe hablar balleno, nos lo responderán. Bueno, y evidentemente el pulpo. El pulpo es maravilloso y entrañable. No voy a comentar mucho más por no destriparla, porque la estoy intentando comentar sin spoiler, entonces no voy a comentar más de los personajes. Eso, para no entrar a destripar la película. Pero de verdad, recomendaros que vayáis a verla. Y si tenéis hijos, sobrinos o primillos chicos, yo fui a verla con unos sobrinillos chicos, así que recomendaros que vayáis con ellos, porque se lo van a pasar muy bien. Y si no han visto Buscando a Nemo, porque eran demasiado pequeños, ponérsela antes de ir a verla, que es una magnífica película. Bueno, la otra película que he visto, que me enrollo yo eternamente, como me suele pasar y como es habitual en mí, fue La niña de tus ojos, película de Fernando Trueba, con guión también de Rafael Azcona. Una película con un reparto de lujo, con Penélope Cruz, con Antonio Resines, con Neusa Sensi, con Jorge Sanz, se me ha ido de la cabeza. Con Santiago Segura, que por cierto creo que es el mejor papel que le he visto nunca interpretar a Santiago Segura en La niña de tus ojos. El otro día lo pensaba y me divertía mucho ver a Santiago Segura en la película. Fue película que vi porque me puso una noche, recuperé Independence Day, ya que se estrenaba Independence Day 2, porque no la veía desde prácticamente que era pequeño y quería tener una visión ya más adulta y más madura y más actual de la película. Y con La niña de tus ojos en parte me pareció igual, porque si Independence Day del 96, La niña de tus ojos es del 98, película que vi hace muchísimos años y que quería volver a ver. Y me ha agradado bastante el revisionado. Y lo había hecho por eso, porque Independence Day, bueno, se estrenaba la secuela, esta segunda parte, este viernes. Y La niña de tus ojos se va a estrenar la segunda parte, que se va a llamar La reina de España. Creo que es en septiembre, creo que es a mediados, sobre el 20 de septiembre, 22 de septiembre, algo así, se estrenará. Así que dije, bueno, noche de secuelas, me pongo Independence Day y luego me pongo La niña de tus ojos. Bueno, película, para los que no la hayáis visto, recomendarla también que la veáis. Para los que la hayáis visto, recomendarla, que la volváis a ver. Es verdad que no es una película con demasiadas pretensiones, con demasiada influencia. Es una película al final, una especie de comedia romántica, pero donde prevalece la comedia, una película divertida, que tiene un planteamiento inicial muy bueno, tremendamente bueno, que es que en una España
colaboracionista con el régimen nazi. Bueno, están en la tensión todavía de la guerra civil. Pues todavía no está ya la Segunda Guerra Mundial. Se establece una coproducción cinematográfica hispano-germana, en la cual va un equipo de rodaje, donde tenemos al productor, al director, que es Antonio Resines, o a las estrellas masculina y femenina, como son Penélope Cruz y Jorge Sanz, etcétera, a unos estudios de Alemania, a Berlín, a rodar una película que será La niña de tus ojos, una película castiza, cañí española, ¿no? Entonces el planteamiento inicial es bien divertido y, bueno, lo que hace en tono de comedia, hacer mucha crítica de la España de aquella época y de la Alemania y del régimen nazi, evidentemente, ¿no? Que se está viviendo y con todo el trasfondo donde se empiezan a ver ya la represión contra los judíos, cómo los van capturando y empieza el maltrato, ¿no? Y empiezan ya a trasladarlo a los campos de concentración. O sea, ya ha comenzado el exterminio nazi. De hecho, se ve la noche de los cuchillos largos en la película. Sin duda, lo que me pareció más interesante de la película, lo que más me gustó fue cómo con cada personaje, tenemos también a Rosa María Sardá, etcétera, va sacando un estereotipo, una etiqueta, un prototipo de un español de aquella época, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el personaje de Penélope Cruz. Esto lo comento porque esto tampoco no son demasiados spoilers, ¿eh? Estos son características de los personajes, pero sí, sin duda, para que la veáis, o si la habéis visto, para daros mi parecer, pues como si ve aquella crueldad, ¿no? Y aquella locura desmedida y se siente identificado y es un personaje lo suficientemente transgresor e involucrado como para luchar para dolerle y para luchar con ellos, porque su padre es republicano y lo tienen metido los franquistas en la cárcel. O como, por ejemplo, el personaje de Antonio Resines, que es el director, que es una especie de Rick Blaines de Casablanca. Además, de hecho, yo creo que le hace mucho guiño muy intencionado, porque va todo el rato con gabardina, con sombrero. Iba a comentar una cosa que es spoiler, pero bueno, es que diga lo que diga, pero bueno, una escena final de la película, ¿no? Es muy, muy Casablanca. Pues sí que es el típico personaje que va a su interés, que juega a su propio interés y en todo momento está pensando en su papel como director y en la película, en la importancia de la película, y no se va a sacrificar por nada ni por nadie que no sea por él como director o por su película. Así vamos viendo, como eso con Rosa María Sardá o Neus Asensi o Santiago Segura, diferentes estereotipos que sí que son muy interesantes y hacen muy buena crítica dentro de la película, que sí que pueden pasar un poco desapercibida por su tono de comedia, pero que están muy muy bien elaboradas. Y lo que más me sobró dentro de la película es precisamente al final el hilo conductor de la película, que es que Goebbels, el líder de la propaganda del régimen nazi, se enamora de Penélope, del personaje que interpreta Penélope Cruz, que por cierto está fabulosa, fue su primer gran papel y está absolutamente maravillosa. No me extraña que a partir de ahí Penélope Cruz se convirtiera en una estrella del cine nacional, que por cierto ganó el Goya por aquella película. La niña de tus ojos también ganó el Goya mejor película y mejor guión, si mal no recuerdo también. Pues el hilo conductor de la relación de Goebbels con ella, al final creo que lo que un poco lastra la película. Si la película hubiera tomado otro derrotero diferente, creo que sería mucho mejor de lo que finalmente llegó a ser, pero una película que os recomiendo. Y bueno, Independence Day, me quedo sin tiempo, llevo ya 18 minutos y todavía no he comentado Independence Day. Bueno, he visto las dos partes, voy a comentaros brevemente. He visto las dos partes, como he dicho antes, recuperé la primera y ayer fui al cine a ver la segunda. Comentaros de la primera, pues una película que fue muy importante en su época, para el año 96, sobre todo a nivel visual, fue uno de los grandes blockbusters de los años 90 o ya de la segunda parte de los años 90, donde visualmente, como os comento, fue impactante para el espectador, porque es una película que intentaba ser muy realista tanto al nivel del tono de la historia, cosa que para una película que va sobre alienígenas no es poco, es una inversión extraterrestre alienígena. Tanto a nivel de los personajes, donde se intenta contarte, dotar de trasfondo a cada personaje para que te involucre al menos lo más mínimo emocionalmente con ellos, como para que lleguen a importarte.
y intentaba ser muy realista a nivel visual. Fue una película donde el CGI tuvo un desarrollo muy importante y donde tiraron mucho de maquetas, porque la tecnología del CGI no estaba lo suficientemente avanzada, entonces para que la película tuviera el mayor realismo posible. Y bueno, escenas como la explosión de la Casa Blanca son celebrísimas dentro de la historia del cine. Explosión que por cierto hicieron con una maqueta, por ejemplo, combinándola con CGI. Y bueno, y luego teníamos personajes como el aviador de Will Smith, que era altísimamente carismático y dota la película de otro trasfondo y tal. Y bueno, lo que pasa es que tenía lo que de los blockbusters americanos, pues tiene las yanquiladas del presidente Top Gun, ¿no? El presidente que se quita la corbata y el traje para ponerse el traje de piloto y subirse al caza a combatir a los alienígenas, porque él fue piloto en la guerra de Vietnam. Cuidado conmigo, ¿sabes? Entonces, bueno, tiene estas americanadas que lastran bastante a la película de Roland Emmerich. Pero bueno, creo que es un clásico de los años 90 y una película que hay que ver. Y desde luego, yo ya lo comentaba con CJ Mecía, ¿por qué ha sido a ver Independence Day Contraataque? Hostias, naves espaciales y extraterrestres invadiendo a la humanidad, esto siempre mola verlo, ¿vale? Entonces, desde luego la película es bastante entretenida. Y bueno, con Independence Day Contraataque, que fui a verla ayer, deciros que sí que me gustó también. Y que me resultó algo curioso porque si Independence Day, la primera en el año 96, era un gran ejemplo de un blockbuster, un buen blockbuster en los años 90, Independence Day Contraataque me pareció un ejemplo de lo que es un blockbuster en condiciones, en los años 2010. Entonces, son películas también bastante análogas en el que se vuelve a repetir la historia. No voy a entrar tanto en spoiler como con Independence Day 1 porque es una película que está recientemente estrenada. Yo recomiendo que vayáis a verla, eso, si os gustan la destrucción, los desastres, la invasión de los extraterrestres y las naves espaciales disparando, ¿vale? Entonces, si esto no os gusta, no perdáis el tiempo porque os vais a aburrir soberanamente y os va a parecer una yanquilada absolutamente absurda. Pero si esto os gusta y lo compráis, podéis ir a verla. La verdad que es una película amena, tiene un montaje bastante activo, se echa mucho menos al personaje de Will Smith. Liam Hemsworth, que está bastante bien, y el que hace como, bueno, el que era el hijo de Will Smith, no está ni mucho menos a la altura de Will Smith, que era un personaje altamente carismático. Pero bueno, sí que tenemos a Jeff Goldblum, bueno, tenemos otra vez al reparto clásico, quitando a Will Smith, y una película de verdad que está bastante entretenida y que yo os recomiendo que vayáis a verla, en la que además es muy interesante ver cómo evoluciona la tecnología y cómo ha evolucionado sobre todo el CGI, madre mía, qué diferencia hay entre una y otra. Que por cierto, Independence Day, la primera parte, no me parece, la volví a ver, no me parece que haya envejecido tan mal, la vi absolutamente sin ningún problema, sin escandalizarme ni echarme las manos a la cabeza, por una película que fue referente tecnológicamente y que le han pasado ya 20 años. Y bueno, ya sí, que no me enrollo más por ahí, que ya hemos pasado los 20 minutos de programa. Comentaros, esta noche a las 10:30 en La Sexta echan Super 8. Película que os recomiendo, que la veáis. Mañana, como he dicho, comentaremos las noticias más destacadas. Además, esta tarde, hoy voy a ir a ver la última película de Richard Linklater, que se ha estrenado también este fin de semana. Así que quería verla y mañana también os la comentaré. Y como siempre, ya para despedir el programa, daros las gracias a todos por estar un día más ahí escuchándonos. Y agradecer a todos los que entréis en podstar.fm/mecenas, que ahí tenéis nuestro mecenazgo, nuestro Tipeee. Y bueno, pues que colaboráis, que desde tan solo €1 mensual podéis colaborar con La Ventana Indiscreta, que nos ayudáis a toda la cadena, tanto a todo Podstar FM como a La Ventana Indiscreta, a seguir haciendo este programa posible. Y las compras de Amazon, que entrando desde podstar.fm/Amazon, cualquier compra que hagáis no tendrá sobrecosto alguno para vosotros, y a nosotros pues nos deja también una pequeñita comisión que como os comentaba con el mecenazgo, nos permite seguir haciendo posible todos estos programas mucho más y mejor. Así que nada, hasta mañana, que tengáis un fantástico lunes.